Bienvenidos cerveceros y cerveceras a un nuevo vídeo de Hacer Cerveza Artesanal, el canal de YouTube donde hacemos la mejor cerveza del mundo, la que hacéis vosotros mismos en casa. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo madurar nuestra Christmas Ale. El proceso de maduración es muy importante porque puede convertir una buena cerveza en una cerveza excelente, así que vamos a ver cómo se hace. Lo primero que vamos a hacer va a ser un cold crash de unos días para mejorar y clarificar esa cerveza, y después la acondicionaremos durante unas semanas en frío para mejorar su aroma y su sabor. Entonces vamos a ver cómo se hace esto. Los que seáis nuevos no os olvidéis de suscribiros al canal, darle a la campanita para no perderos ningún vídeo nuevo y vamos a madurar nuestra cerveza. Antes de meter la cerveza en la nevera tenemos que asegurarnos de que ha terminado la fermentación, ya que el frío cortará la fermentación, con lo cual tiene que haber terminado ya antes de meterla. Vamos a calcular nuestro ABV midiendo la densidad con la probeta y el densímetro, y así sabremos cuál es la cantidad alcohólica que tiene la cerveza y ya la meteremos en la nevera. Llenamos nuestra probeta con una muestra de nuestro mosto, con llenarla hasta la mitad es suficiente. Sacamos la muestra, vamos a medir la densidad. Pues la tenemos a 1012. Vale, pues tenemos la densidad a 1012, que es lo que se esperaba, también lo que teníamos ayer, con lo cual lleva ya 2 días la densidad que ha dejado de bajar. Ya la tenemos lista para meterla en la nevera. Otra cosa importante también es siempre probar la cerveza durante todas las etapas del proceso, por si luego hay algún problema, alguna contaminación o lo que sea, saber identificar dónde ha estado la contaminación o el problema. Entonces, vamos a probarla. Vemos que ha cambiado un poco el color de lo que teníamos cuando empezó a fermentar a hoy. No está tan oscura la cerveza. Huele súper bien. Tiene un fuerte sabor a jengibre. Va a quedar muy bien. Luego cuando la metamos en la nevera, la saquemos, va a mejorar el color y el sabor, y además que está un poquito picante y todo del jengibre. Va a quedar buenísima esta cerveza. Pues nada, vamos a meterla en la nevera. Ahora que ya tenemos la cerveza fermentada, vamos a meterla en la nevera para hacer el cold crash. Os voy a dejar en la descripción del vídeo un artículo muy interesante sobre madurado para que tengáis ahí todo descrito y bien detallado cómo hacer el cold crash y el acondicionamiento. Las cervezas Ale, lo único que hay que saber es que a partir de 10 grados, bajar la temperatura menos de 10 grados es suficiente para dormir las levaduras y hacer el madurado. Las cervezas lager, como fermentan entre 7 y 14 grados, hay que bajarlo más todavía la temperatura, a 2 o 3 grados. Si se quiere clarificar más la cerveza después del cold crash, se puede usar alguna gelatina, agentes clarificantes como la gelatina o el isinglass, que clarifican todavía más la cerveza. Pero cuidado con clarificar demasiado si se hace una carbonatación natural en botella, ya que se necesitan esas levaduras en suspensión para hacer esa segunda fermentación dentro de la botella, con lo cual cuidado con clarificar demasiado. Si luego carbonatáis con CO2, eso es diferente, se pueden conseguir cervezas mucho más claras y transparentes. Por tanto, esta cerveza la vamos a dejar 5 días a 5 grados, tengo ya el termómetro dentro de la nevera para ver a cuánto está, y la dejaré 5 días para que se clarifique y eso será suficiente. Y también tener muy en cuenta que no se recomienda trasvasar la cerveza a un fermentador secundario para realizar el cold crash, ya que durante este proceso se puede oxidar la cerveza o incluso contaminar. Además no se gana nada porque las levaduras en suspensión van a seguir estando ahí en el segundo fermentador, con lo cual mejor no tocar la cerveza. Lo único que hacemos es cerrar la tapita del airlock así y ya está. Vamos a meterla en la nevera. Bueno, pues ya tenemos nuestra cerveza en la nevera, dejamos que madure con el cold crash durante 5 o 6 días a unos 5 grados, eso será suficiente para clarificarla. Después la sacaremos de la nevera y la carbonataremos con azúcar. Hacemos la misma carbonatación que en el vídeo que os dejo aquí en la esquina, se hace igual, con 4,5 gramos la haremos para no carbonatarla demasiado, ya que no queremos que el gas oculte el sabor de las especias de esta cerveza. Entonces 4,5 gramos es suficiente, y después de 3 semanas carbonatando dentro de la botella, lo que vamos a hacer es un periodo de acondicionamiento o guarda. Este periodo de acondicionamiento consiste en poner la cerveza a una temperatura de 12 grados, que es más o menos lo que tienen las bodegas. Si tenéis una bodega podéis dejar la cerveza en la bodega durante unas semanas, entre 4 y 8 semanas,
es el tiempo que la cerveza va a ir mejorando su sabor. Y ya la tendréis lista, así que nada, nos vamos a ver en el siguiente vídeo para probarla dentro de unas semanas. No sé si me va a dar tiempo a sacarlo antes de Navidad, haciendo el periodo de guarda, pero bueno, ya veremos más o menos cómo queda esa cerveza. Así que nada, no os olvidéis de suscribiros, darle a la campanita para no perderos ningún vídeo nuevo y nos vemos en los siguientes vídeos. ¡Hasta pronto!